proseguimos con la Edad Moderna, a partir del siglo XV con Francis Bacon hasta Friedrich Hegel al siglo XIX. Como contexto, pues venimos saliendo de la teocracia donde la Iglesia tenía la tutela en la parte educativa. Van a haber algunos avances que van a llevar a una convulsión social sobre quién tiene la autoridad a nivel educativo y pues la terminarán teniendo en sus manos los principales científicos que van abriéndose paso en medio de la censura, en medio de pues el arbitrio de parte de la Iglesia y pues todos estos avances científicos desde Nicolás Copérnico en adelante pues irán haciendo de la ciencia una herramienta para cualquiera que se atreva pues a utilizarla en busca de la verdad y van apartando poco a poco pues ese papel de administradora del conocimiento que había jugado la Iglesia durante toda la Edad Media. A partir de ahí pues aparece pues el intento del ser humano de generar pues un retorno al pasado, a lo clásico, y eso da origen pues al Renacimiento, que fue toda una revolución que trataba de revivir la ciencia, las matemáticas, la política, la filosofía desde la época clásica, un retorno a Aristóteles, un retorno a Platón, a Sócrates, a los grandes matemáticos, Pitágoras, y pues a partir de ese legado continuar obviamente desarrollando la ciencia. Los representantes más destacados, Descartes, Newton, Leibniz, de esta revolución científica, son los que van a dejar pues la base de las futuras matemáticas, la matemática moderna, son padres del método cartesiano, padres del cálculo, y en el caso de Leibniz pues padre del arte combinatoria que dará origen pues al deseo de generar un alfabeto, un lenguaje de formalización que nos llevará a la lógica contemporánea. Él pone pues la base de esta búsqueda de este alfabeto, decía él, que serviría para poder explicar incluso el lenguaje natural. Este periodo pues abarca desde el año 1500 hasta el año 1800 aproximadamente, como hemos dicho, y surge la ciencia matemática más especializada y se va a llegar incluso a proponer la matematización de todo lo que el ser humano pueda conocer. El primer exponente es Francis Bacon, nacido en el año 1561, fallecido en el año 1626. En el año 1620 escribe la Instauratio Magna, mediante la cual propugnaba un saber que sirva para el hacer, por un saber que sea útil para la vida práctica. Y escribe también otra obra llamada El Novo Organum o el nuevo órgano, la nueva herramienta, intentando pues superar a Aristóteles, ya que consideraba que Aristóteles ya quedaba obsoleto, en oposición pues a la lógica aristotélica, que para él no estaba orientada más que a elementos de carácter abstracto, y él quería que la lógica estuviese orientada a los hechos, hacia lo que sea útil y pragmático. Francis Bacon nos regala los 4 ídolos de la mente. Son 4 falacias que comúnmente son utilizadas, sea por nuestra limitada capacidad de argumentación, de experiencia, por los errores que se dan también en la vida social y los que incluso pueden ser derivados de la ciencia o al menos de las mentes de los grandes científicos. Los ídolos son los siguientes: los de la tribu o los ídola tribu, los de las cavernas, que son los ídola specus, los del foro o los ídola fori, y los del teatro o ídola teatri. En este caso, pues vamos a definir cada uno de ellos y colocar un ejemplo de la vida cotidiana para que más o menos quede clara la definición. Los ídolos de la tribu son derivados de la naturaleza humana, por tanto, dependen de nuestra capacidad o no de comprender las cosas. En este caso, son aquellas excusas que colocamos de manera antropomórfica para explicar los fenómenos muy comunes en las culturas antiguas, que por ejemplo miraban en el rayo
pues la voz de los dioses. Esa actitud de definir los fenómenos naturales como si fuese la intervención de un orden superior que está por encima de la naturaleza, en este caso deidades que manejan obviamente los fenómenos. Es un ídolo que hay que aprender a vencer. El siguiente es el ídolo de la caverna, que es derivado de la naturaleza individual, su educación y su cultura. Son aquellos pues prejuicios que tiene el ser humano normalmente nacido del tradicionalismo, esa apatía de pasar de lo antiguo a lo nuevo, y que comúnmente vienen expresados en dos ejemplos como este. Es que así me enseñaron, así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá, o es que así lo hacemos en el pueblo, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer de otra manera. Esa actitud de negarse al cambio es un ídolo de la caverna que hay que también aprender a vencer, es aprender a salir de la caverna. Esto me recuerda a una famosa película animada llamada The Croods, donde aparecen estos cavernícolas y el padre no quería que sus hijos, o su hija mejor dicho, tuvieran el peligro de salir de la cueva. Pues romper con la caverna, es decir, salir de la caverna, es en realidad vencer estos prejuicios familiares. El ídolo del foro, los idolafori, tiene que ver con aquellos ídolos o aquellas falacias nacidas de la comunicación. Para Francis Bacon, esta es la capacidad de usar la fuerza de las palabras o incluso las definiciones, son nacidas del lenguaje ambiguo y puede ser el más peligroso de los ídolos, porque convence a muchos, y es muy fácil convencer. Y he colocado un ejemplo que sé que puede levantar mucho polvo, y obviamente es polémico, es el tema del aborto. La ideología del aborto, cuando las mujeres dicen, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, desde el punto de vista de la lógica pareciera ser justa la frase, porque decimos, cierto, si es su cuerpo, pues es su decisión. El problema es que cuando la mujer utiliza esto y está embarazada, pues ya no solamente cuenta su cuerpo, ni solamente cuenta su decisión, porque en su vientre lleva a un ser con un ADN totalmente distinto, que también tendría que ser respetado, y cuyo cuerpo y cuya capacidad de decisión está pues en desarrollo, y por lo cual habría que esperar que se haya desarrollado para que realmente decida si quiere o no quiere vivir. Entonces este argumento del aborto es un error argumentativo, porque obviamente está afirmando que la madre tiene decisión sobre su cuerpo, incluso por encima del cuerpo, incluso por encima de la voluntad que tendría que existir en ese ser que está en formación y que en algún momento de su propia historia va a tener. Por lo cual es un argumento falaz, utilizado para justificar una práctica pues de asesinar obviamente a el ser en formación dentro del vientre. En este caso es un error argumentativo muy común. O como cuando dicen, por ejemplo, en la comunidad LGBT, ¿verdad? Así nací, ¿verdad? Es que yo así nací, y muy popularizado sobre todo por la canción de Lady Gaga, I'm Born This Way, que intenta decir que el ser gay pues se nace, cuando ya sabemos que en gran medida y en un alto porcentaje, la mayoría de los casos tienden a ser producto del ambiente, de la ausencia de un padre, de la complicidad de la madre, de la cercanía con amigos, de la primera experiencia homosexual. Entonces, el ser gay no es que se nazca, sino que realmente es un producto de la experiencia del ambiente y de la decisión de la persona de optar por perseguir un gusto o una preferencia sexual. Entonces el argumento de "ay, yo nací así" se vuelve también falaz, y como digo, pues por un instante convenció a mucha gente, hasta se volvió canción, y eso implicó pues que se volvió una ideología, como diríamos, pues peligrosa, porque obviamente convence a muchos de algo que no tiene fundamento desde la realidad. El teatro, pues el ídolo del teatro viene derivado de las teorías tradicionales. En este caso es escudarse
en la autoridad, dentro de las falacias que hoy manejamos. A este ídolo del teatro también se le suele llamar la falacia ad verecundiam, ¿verdad? Apelando a la verdad, apelando a los que supuestamente manejan la verdad. También tendría relación un poco con la falacia ad autoritas, ¿verdad? Autoritatem, que sería apelando a la autoridad, que la verdad es de una manera porque así lo dicta quien tiene la autoridad, y en este caso apelar a los científicos para escudarme con ciertas ideas quizá sin fundamento es un argumento muy utilizado hoy en las redes sociales. Es utilizar los principios o axiomas que prevalecen por tradición, por credulidad o por negligencia. Y el ejemplo pues muy común es utilizar, por ejemplo, una tontería dicha por un filósofo como si fuese una gran genialidad. Y de hecho se supone que Albert Einstein dice, le adjudican a Albert Einstein la siguiente frase, y espero no estar haciendo un ad verecundiam. Dice que una estupidez, que una tontería haya sido dicha por un genio, no hace de la tontería una genialidad. Es decir, que no podemos escudar el argumento a partir pues de la autoridad de una persona. Es que lo dijo Stephen Hawking, es que lo dijo Albert Einstein, es que lo dijo tal persona. Cualquiera puede hacer este tipo de argumento. De hecho, hoy abundan en Internet frases supuestamente dichas por grandes maestros de la ciencia y filosofía, y a veces son realmente excusas nada más, que no tienen fundamento histórico, que no hay libro, ni fundamento, ni cita que realmente demuestren que realmente lo dijeron. Son en realidad bulos creados simplemente para sostener algunas ideas quizás hasta equívocas, como cuando por ejemplo agarran al Papa y dicen que el Papa dijo, por ejemplo, necesitamos santos que tengan jeans, que coman hamburguesas y beban Coca-Cola, cuando el Papa realmente no ha dicho nada al respecto de eso, sino que es un bulo que se lo han adjudicado a la Madre Teresa, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Papa Francisco, y al final es un argumento, un bulo, que lo único que hace o intenta sostener, pues es una idea equívoca de lo que significa ser un personaje un cristiano del siglo XXI. Como digo, a veces puede tener una buena intención, a veces puede tener mala intención, pero hay que tener mucho cuidado con aquellas frases que vemos en las redes sociales, porque a veces son este tipo de ídolo, el ídolo del teatro. Un error tenido por verdad por mucho tiempo también se convierte en un ídolo del teatro. Eh, pueden haber muchísimos ejemplos de algo que se cree y que realmente no se había negado. Por ejemplo, el tema del terraplanismo, de que hubo una época en la cual un grupo de seres humanos, ¿verdad? En este caso en la India, creían que la Tierra era plana, sostenida por tres elefantes encima de una tortuga gigantesca que viajaba por el espacio sideral. Hasta que nos vienen obviamente los filósofos, vienen los cartógrafos, vienen los, ¿cómo se llama?, astrónomos, y hacen el aporte de demostrar que la Tierra en realidad es un orbe, una esfera, y que por lo cual ese mito de la Tierra plana no tiene fundamento alguno. Ese ídolo del teatro duró mucho tiempo en la mente de los orientales, de algunos orientales, y obviamente fue superado por la ciencia moderna. Entonces, ese tipo de errores por mucho tiempo se pueden sostener. Incluso la Iglesia sostenía que la Tierra era inmóvil, es decir, que era inmutable, que estaba cimentada en el espacio, ¿verdad? Como si estuviese puesta sobre unas grandes columnas metafísicas, se puede decir, o trascendentales, y hasta que viene Galileo Galilei y enseña que en la Tierra se mueve, igual con Nicolás Copérnico, y que tiene no solamente una rotación, sino una traslación, y eso obviamente cambia la visión equívoca que se tenía acerca de el movimiento terrestre, ¿verdad? Entonces es un ídolo que se venció en un momento de la historia, y así como ese han habido muchos ejemplos a lo largo pues del trayecto del conocimiento de la humanidad.
Immanuel Kant, reconocido por su obra Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, la estética, ¿verdad? Y es uno de los principales también precursores tanto de la filosofía como de la lógica, como de la moralidad contemporánea, bueno, moderna y contemporánea. Immanuel Kant, respecto a Aristóteles, creía que la lógica estaba tan bien lograda que solo es posible avanzar en ella alcanzando mayor exactitud, precisión, claridad racional. Él creía que el sistema aristotélico era un sistema cerrado, que no había ya que agregarle nada más. Sin embargo, esto va a entrar en contraposición a lo que más adelante dirá el siguiente exponente que veremos. Compara la lógica con un vestíbulo, es decir, tiene un carácter propedéutico, nos acerca al principio de las ciencias y así se debía enseñar. De hecho, en las facultades de ingeniería es muy común que una de las primeras clases que se vea sea la lógica formal. De hecho, en el pensum académico anterior de la Universidad Católica existía la lógica formal. Inmediatamente después de la filosofía se llevaba como requisito filosofía y después lógica formal. Hoy en día pues ha desaparecido del pensum académico y se supone que las bases de la lógica se estarían viendo en la clase de circuitos lógicos. Sin embargo, no sé qué tanto podrían expandir sobre el conocimiento de lógica, porque como podremos ver en los siguientes videos, el conocimiento de la lógica formal es bastante extenso, así que dedicarle quizás 2 o 3 semanas de un periodo me parece un poco absurdo en realidad, conociendo la extensión de esta asignatura. Kant propone una lógica formal en la cual ningún contenido es producto de conocimiento lógico. Es decir, él quiere llegar a una idea de la lógica bastante pura, porque él sabe y entiende que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento lógico por sí mismo, dado que las cosas las conocemos a medias. De hecho, solo podemos conocer pequeños indicios de lo que es la cosa en sí, que él llama das Ding an sich, ¿verdad? Y nunca podremos conocer realmente las cosas en sí mismas, sino que solamente obtengo abstracciones, ideas de lo que es el fenómeno para mí, a lo que él llama das Ding für mich, que se refiere a que puedo comprender lo que mi intelecto es capaz de abstraer, pero jamás voy a poder obtener la totalidad de un ser, porque mi conocimiento es limitado y dado a esa limitación no podemos obviamente apelar a que el conocimiento tenga que depender solamente de la lógica desde el punto de vista material, sino que habría que llegar a una formalización del conocimiento de tal manera que depuremos las ideas de esta limitación natural que posee el intelecto humano. Según Kant, hay 4 juicios explicados en la obra Crítica de la razón pura. Los 4 juicios son analítico, sintético, a priori y a posteriori. Los juicios analíticos, en ellos el concepto predicado está incluido dentro del concepto sujeto. Significa que cuando yo pronuncio el nombre del sujeto, automáticamente deduzco el significado de su definición. En este caso, pues no dan información nueva, son explicativos más que informativos, y un ejemplo puede ser el triángulo tiene 3 lados. Cuando yo pienso en un triángulo, automáticamente pienso en una figura de 3 ángulos, que por tanto necesitaría para formar 3 ángulos 3 lados. Entonces su concepto en realidad está incluido dentro del término del sujeto mismo. El sintético, por otro lado, el concepto predicado no se incluye en el sujeto. Es decir, por más que yo pronuncie el nombre o la frase del fenómeno o del sujeto que estoy estudiando o del objeto mismo, no podría adivinar algo más ni tampoco deducirlo de ahí. Dan entonces información nueva, son informativos más que explicativos, y un ejemplo, la circunferencia terrestre es de 40.075 kilómetros. No podría adivinar con solo pensar en el término circunferencia de la Tierra, que son en realidad 40.075 kilómetros.
Entonces, es un concepto que nace de la ciencia de la deducción matemática o la lectura de nuestros aparatos más modernos como los satélites. Los juicios a priori se basan en el ejercicio de la razón pura antes de la experiencia. Cuando son a priori sintéticos, dan información nueva. Cuando son a priori analíticos, no dan información nueva. En este caso, el ejemplo podría ser: la fiesta será divertida. Es un juicio a priori, ¿verdad? Antes de la experiencia, no ha ocurrido y no nos daría nada nuevo, porque en realidad al hablar de fiesta automáticamente sabemos que es un juicio analítico, porque la mayoría de las fiestas en generalidad, cuando se desarrollan muy bien, son divertidas. Nadie va a una fiesta a aburrirse, todos vamos para ir a divertirnos, por lo cual es un juicio a priori analítico. El juicio a posteriori se basa en el ejercicio de la razón pura a partir de la experiencia. Es decir, que tenemos que tener primero la experiencia del fenómeno antes de empezar a definirlo. Se basan en el ejercicio de la razón. Ahí he repetido este pequeño fragmento, ¿verdad? Dan información nueva, son informativos más que explicativos. Y un ejemplo podría ser: el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. En este caso, solamente puedo saber este dato si he probado hervir el agua en diferentes niveles de altura, ¿verdad? Puede que a mayor nivel del mar, si está por encima del nivel del mar, puede que herva a menos grados. Es decir, que si estoy en el monte Everest, es probable que el agua hierva no a los 100, sino quizá a los 78, quizá a los 60 grados. Y cuando estoy obviamente por debajo del nivel del mar, puede que tarde mucho más tiempo en poder calentar el agua. La lógica pareciera que nos diría: no, si está a más altura tendría que ser más frío y por tanto costaría más calentar el agua. Sin embargo, no es así. Se sabe por medio de la ciencia que a mayor altitud, más fácil el agua puede llegar a hervir. Y hay que probar el fenómeno para que realmente se conozca obviamente esta verdad. Wilhelm Leibniz: el alfabeto del juicio, ese es su principal aporte. Él ve la silogística de Aristóteles diferente a Kant. Kant decía que era un sistema cerrado, él cree que no, que puede ser más bien el fundamento para infinidad de desarrollos. Aún así creía que la silogística de Aristóteles, si se dejaba tal como está, no aporta mucho a la ciencia. Habría que formalizar estos conceptos aristotélicos para, a partir de ahí, pues empezar obviamente a generar un conocimiento que, además de válido, obviamente sirva a la ciencia. Afirmó que el ars magna, el arte magno, el gran arte de Ramón Llull, era solo una sombra del verdadero arte combinatorio. Yo siento, cuando leo a Leibniz, que él quería llegar a superar a estos grandes maestros. Sin embargo, y aquí está la ironía de Leibniz, no le alcanzó el tiempo, o no se esforzó lo suficiente, o tuvo quizás demasiadas distracciones en su vida, o hubo obstáculos para poder llegar a generar un arte combinatorio que superara realmente tanto a Aristóteles como a Ramón Llull. Lo que él va a aportar, pues obviamente serán los principios del cálculo matemático, pero respecto a la lógica, aunque intentó superar a ambos maestros, realmente no tenemos ningún documento específicamente de lógica combinatoria o de lógica formal de Leibniz, y nos hizo falta realmente eso. Sin embargo, puso los pilares, y los seguidores de Leibniz van a tratar de llegar, y llegarán a este arte combinatorio, a este nuevo alfabeto para los juicios del ser humano, y que a la vez se vuelven también el pilar fundamental de la pues de la lógica moderna que utilizamos hoy en día en las computadoras. Se propuso encontrar un alfabeto que pudiera, mediante la combinación de sus letras, analizar y juzgar el conocimiento de los demás. Es lo que hoy llamaremos lógica formal, y es lo que hoy trataremos de ver más adelante. Su aporte consistió en sostener la importancia del formalismo. Es importante formalizarlo todo, y de hecho de ahí va a depender el pensamiento también de los siguientes exponentes. Su objetivo es la matematización del conocer. Tiene que poderse matematizar todo, las ideas mismas,
el pensamiento, el argumento puede convertirse perfectamente en un lenguaje formal y puede perfectamente ser explicado mediante la consecución de variables, de axiomas, de teoremas y obviamente de leyes que sirvan para explicar la argumentación. La matematización del conocer pues fue desarrollado por los siguientes seguidores después de Leibniz, que va a ser prácticamente lo que veremos en lógica contemporánea. Hombres como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Alfred Knut Whitehead, Friedrich Ludwig Gottlob Frege, que es otro de los exponentes. Ellos creían que toda aseveración, toda afirmación que no es posible matematizarla, no es científica, así de sencillo. Es palabrería, como decía anteriormente en el Ñaña Sutra. Si yo no puedo sistematizar el conocimiento, no puede ser un conocimiento científico. O es charlatanería, o es fantasía, o es fábula, pero no es ciencia. Friedrich Hegel, el aporte principal es pensar en el reino de la pura razón. Para él la lógica es la ciencia de la idea pura, y de hecho la lógica formal en realidad van a ser ideas puras, que no contienen prejuicios y tampoco pretenden dar explicaciones, solamente pretenden describir la argumentación y la verdad de una aseveración. Es un sistema, por tanto, de la pura razón. La idea es el elemento abstracto del pensamiento que permite identificar la realidad en un estado consciente, y así como hay ideas materiales, también hay ideas formales, que serán las leyes que veremos más adelante. Para él, la lógica debe ser como un reino de la pura razón, que es la pura verdad. Y eso es lo que intentaremos desarrollar con el lenguaje formal que veremos en los próximos temas.